Sí, yo no creo que tu obra se pueda jamás leer literalmente como una obra autobiográfica. Lo que pasa es que es una obra que está hablando desde el cuerpo, está hablando desde la intimidad. Entonces, esa intimidad se puede entender que nace de un cuerpo y de una persona que se llama Magali Lara. Pero Exacto. si alguien quiere reducir la obra a eso, yo creo que hay una gran equivocación. Habría, digamos, quizás una mirada miópica de razón. Y en ese sentido me parece muy interesante la forma como tú has tendido inclusive más y más a crear una especie de iconografía como bastante abstracta. Me gustaría que hablaras un poco de estos lenguajes, ¿no? Bueno, exactamente, esta imagen, digamos, lo que pasa es que tiene como muchos lenguajes, ¿no? Desde una abstracción como muy, muy potente como esta, hasta estas, estas, estas formas que todavía aparecen como paisaje, que tienen motivos florales y qué sé yo. Sí, yo creo que a partir de la abstracción me sirvió. Yo siempre tuve la idea de que lo abstracto y lo figurativo tenían, ahora sí, una zona de intersección muy grande que a mí me interesaba mucho. Ujú. Eh, digamos, un poco reflexionando, como viste en la obra de Frida Kahlo, me gustaba abstraer y hacer obra como de tipo conceptual. Y yo creo que, por ejemplo, con lo de Eva Hesse entendí, digamos, como ciertas formas y la repetición de ciertas formas podían dar efectos dramáticos, ¿no? Que parecería que lo abstracto no podría tener esto, o un cierto tipo de abstracción como la que ella utilizó. Eh, a mí me ha servido justo para poder tener esta zona de tensión sin juicio, de una manera más clara. Eh, voy a decirlo así, creo que con la edad lo que yo siento es que el problema de personalidad, de no siempre está colocado de la misma manera, ¿no? Digamos que la mezcla, digamos, esta parte salvaje, por así decirlo, no siempre pasa por las mismas regiones. Ujú. Y antes, quizás cuando uno es más joven, que tratas de tener una personalidad más coherente y quizás lo tienes que hacer en cuanto que estás criando un hijo, tienes una pareja, hay como toda una serie de relaciones hacia afuera, digamos, que los ejes son mucho más estables. Pero en la medida que yo empecé a tener estas dificultades con mi familia, que mis padres se enfermaron y luego murieron, un pleito con mis hermanos, etcétera, etcétera, me di cuenta que toda esa estructura que yo pensaba que era cierta, de pronto la podía ver como atomizada, ¿no? Hay una experiencia muy fuerte, no sé si tú tienes hermanos, yo tuve 8 hermanos, Ujú. y en ese pleito, que además en un pleito te sale lo peor, ¿no? Me di cuenta que nuestras maneras de organizar la violencia eran bastante parecidas, pero cada quien había definido cierto tipo de ataques, ¿no? Y digamos, a mí me tocó ser una de las litigantes y que para poder resolver este conflicto había que apartarse de esos modelos y pensar otros. Y a la hora de que tú los pensabas, tú te salías de ese núcleo, pero al mismo tiempo era difícil porque había una fidelidad a un esquema de violencia o de agresión, porque eso era parte de tu identidad familiar. No sé si queda claro este conflicto, pero para mí fue brutal porque además había una cosa práctica, ya sabes, así de pleito legal con abogados y agresiones y mi madre en medio. O sea, había toda una cosa que se tenía que ir resolviendo y el meollo era salirse de esa estructura. Eso me dio esta especie como de imagen, cómo nosotros en esta construcción de personalidad tenemos un montón de territorio deshabitado, ¿no? Lo que decía Jung, ¿no? El inconsciente, ¿de qué tamaño es? No sabemos, ¿no? Y cómo se conecta con el cosmos, digamos,
No lo sabemos. Y para mí, en esta experiencia, la necesidad de construir mi propia idea, inclusive de ser la hija rebelde de esa familia, fue lo único que me permitió poder salir de este conflicto. Independientemente que se resolviera, es que dejas de pertenecer, ¿no? Dejas de pertenecer a ciertos esquemas de violencia. Yo tengo una hermana muy cercana a Ana, que es compositora, y lo vivimos muy parecido. Y para las dos, digamos, cuando el pleito se resolvió, la historia era, ¿y ahora qué? Ahora, ¿cómo me quiero reconstruir? ¿No? Y fue un lugar, no voy a decir que no fue difícil o triste, pero también liberador, ¿eh? Y, Yo creo que esto nos lleva también, yo creo que nos va llevando a esta noción de la idea de la coraza, uh-huh. porque la idea de la coraza es justamente, bueno, me gustaría que lo describieras tú desde la perspectiva de Reiki y todo eso, pero, o sea, es interesante que utilices esta noción de la coraza justamente porque vienen dos cosas. Tienes estos procesos de revisión de tus historias personales y familiares y revisar cuál fue tu relato, el relato que te contaste a ti mismo y el que participaste consciente y conscientemente a lo largo de los años, por pertenecer a esa estructura familiar de la que te revelaste o no. Y por otro lado tienes tu retrospectiva, que la haces en el 2000, no, recuérdame la fecha. 2014. 2014. Entonces tú tienes estas dos cosas paralelas, que también cuando tú revisas tu obra, también hay un proceso como de, eh, no es de conclusión, pero hay un proceso de revisión y cuando llegas al final, o sea, haces un recorrido personal y haces un recorrido a nivel de la obra. Y llegas a esta etapa final, que pronto vamos a llegar, que es esta especie de concepto de la noción de coraza, que es un concepto además que viene del psicoanálisis también, ¿no? Entonces, ¿cómo conceptualizas, eh, digamos, los lenguajes que vas empleando y cómo articulas estos procesos Las para dos, llegar a donde llegas ahorita? las dos experiencias que tú mencionas son claras. Digamos que yo estoy en esto, digamos, en una parte práctica digamos, ya pasó, estoy en lo que se llama el duelo, ¿no? En esta parte del duelo, que de alguna forma, pues hace todo este relato familiar cobra como otra perspectiva y te digo, como yo era una de las litigantes, si yo quería que esto se resolviera, tenía que tener esta distancia. La otra es lo de la exposición, que había mucho trabajo que yo tenía guardado. Yo siempre he trabajado mucho y lo tengo guardado bien, lo tenemos archivado y demás, pero no lo había sacado hacía muchísimo tiempo. Yo tengo 20 años en esta casa y es probable que no los había visto hace 20 años. Y entonces viene la curadora ay, perdón, ahora sí, déjame desconectar aquí, ¿ya? Eh, Vino la curadora y me dijo, lo quiero ver todo, entonces estuvimos sacando toda la obra y claro, lo que fue muy interesante para mí es que entonces me acordé cómo era yo. Me acordé, la palabra es escuché lo que yo estaba pensando en ese entonces. Y lo escuché con mucho detenimiento, inclusive me acordé de mis miedos de entonces. Y claro, son 40 años de diferencia entre esos primeros dibujos y los de ahora, ¿no? Pero como no los había visto y a la hora de repasarlos y verlos otra vez, para empezar, yo tengo muchas alumnas de esa edad y tengo una mirada maternal, vamos a decirlo así, de que puedo ver los conflictos como si yo fuera mi propia madre, por así decirlo. Hay cosas que me interesaron mucho de ver cómo había cosas que no cambiaban y por otro lado otras que sí, pero que había una energía
una energía interesante desde el principio, que es la misma energía que tengo yo. Entonces, cuando revisamos todo el trabajo y la selección y lo de la exposición, no me había dado cuenta la cantidad de obra que yo tenía y la cosa más práctica que dije, bueno, es que, ¿qué puedo hacer después de esto que sume a este cuerpo de trabajo? O sea, esto que siempre me parecía que no, nunca estaba, o sea, esta cantidad de obra habla de alguien, de un artista ya completo. Lo que yo pueda agregar, digamos, ¿qué más puedes agregar, no? Y claro que vino otra vez un duelo puesto de otro lugar, porque para mí trabajar en el taller siempre es un lugar muy erótico, muy abierto, siempre tiene que ver con una cosa expansiva. Entonces, sí, pensar en esto de cómo podría yo con este duelo, teniendo ya la experiencia del duelo pasado, recuperarla. eh, digamos, yo me acuerdo hasta que le dije a un par de amigos, bueno, la escritura, porque la escritura me cuesta mucho trabajo, creo que hasta lo escribí también diciendo voy a escribir y voy a escribir, voy a escribir. Y de pronto, ya sabes, pensé, pero ¿por qué voy a escribir si a mí lo que me gusta es dibujar, ¿no? ¿Por qué voy a estar tratando otra vez de tener sentido cuando lo que me demuestra este trabajo es que este lugar, vamos a decir, salvaje, siempre me da una vuelta, siempre me da otra manera? Y efectivamente yo, cuando la parte de mi familia, empecé a ir a un par de terapias porque claro que yo no dormía, tenía eh, que hacer esta cosa de los abogados, iba a la Ciudad de México muchísimas veces, tenía ya una cosa de fatiga y de, ¿qué sería? Y de tristeza también, porque murió mi mamá, tuvo un Alzheimer de muchos años, la trataron muy mal, o yo creo que la trataron muy mal, mis hermanos, eh, y pude reparar gracias al Alzheimer esta relación difícil que tuve con mi mamá. La primera vez que realmente tuvimos una intimidad fue a través de la enfermedad, porque ya no hablaba, había que tener este lugar muy, muy afectivo y muy, muy de intuición. Y me acordé que era muy divertida y que teníamos partes que nos llevábamos muy bien. Y por otro lado, que era una mujer interesante, realmente interesante. Aún enferma tenía una cosa muy interesante. Bueno, entonces fui a estas terapias que tienen que ver con estos talleres que están basados en Reich, que tienen que ver con core, ¿no? Que es el trabajar el cuerpo, cierto tipo de cosas de mandíbula, de postura y demás. Encontré el libro de Reich. Las terapias son interesantes. Para mí al principio, eh, pues me daba mucha timidez porque tienes que mover, tienes que gritar. Yo tengo un problema, ahora mucho menos, gracias a esas terapias de, a veces cuando estoy muy enojada, no poder hablar. Y entonces, ya sabes, hubo toda esta parte, y claro, tú no te ves, pero como es trabajo de grupo, ves a los demás y ves muy rápidamente cómo es la coraza, ¿no? Cómo hay estos movimientos que para ti te dan ganas de decirle, no pasa nada, pero para el otro es parte de esta coraza y de veras no se pueden mover. Que yo como maestra, digamos, siempre que tengo estos grupos, siempre me importa que cada quien hable de su trabajo y un poco trato de que ellos puedan ver su propia obra. Y siempre veo que cuando es al que le estoy diciendo que vea la obra no lo ve, pero si hay un tercero, el otro puede ver su obra con mayor claridad y cuando estás hablando de un tercero, porque ya no te estás defendiendo, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces, bueno, con este tipo de terapias, te digo así, muy físicas, yo bailo, me gusta bailar y tuve una maestra cubana fantástica. Y, y bueno, bailar, ya sabes, tú tienes que soltar ciertas partes del cuerpo y unas son desconocidas para ti, sobre todo, dices, cuando hacíamos ciertas cosas africanas, yo decía, pero ni siquiera sabía que existía ese músculo, ¿no? O sea, el poder mover el cuerpo, el poder expresarte con el cuerpo, lo mío, yo tuve hasta un tumor en la tiroides, o sea, la cosa del hablar, de expresar, aunque hablo mucho,
ha sido una cierta dificultad, es una de las zonas para mí complicadas. Y estas terapias un poco me hicieron recordar esta experiencia que te contaba con mi expareja, cómo este análisis le había dado como una serie de descargas que no estaban puestas en el hablar, sino en el cuerpo, la vomitada, no menos, ¿no? Y me encontré este libro que es sobre las caracterologías. Yo tengo este amigo muy querido, Roberto Tejada, con el que yo comparto una enorme amistad y me ha basado una bibliografía maravillosa. Los dos estamos obsesionados con esta cosa del cuerpo. Y cuando empiezo a leer la definición de coraza, me gustó mucho porque tiene que ver con esta idea de paisaje, ¿no? Reich dice básicamente que todo tu cuerpo, como está conformado en este presente, es una negociación entre tu presente y tu pasado. Y entonces, digamos, la sensación que yo siempre tenía, no siempre está colocado tu identidad de la misma manera, no siempre está armada igual, cambia, se transforma, se modifica. Hay partes que están, digamos, totalmente endurecidas, pero hay otras que no, que son más flexibles. Me pareció una definición muy buena, que yo tuve una experiencia con esto de los glaciares. Yo fui a ver los glaciares cuando cumplí 50 años y cuando una amiga poeta me dijo que a ver qué me parecía el ruido que hacían los glaciares, y entonces estaba yo ante Perito Moreno, oigo el derrumbe y no sabe nada. Y a los pocos meses empezó el derrumbe de mi familia, de la estructura familiar. Y claro, el derrumbe lo oyes, porque yo sí oí cuando empezó el derrumbe familiar, pero no se ve. Esa imagen me parece increíble. Y además, ya sabes, luego que se ve el derrumbe, se ve como fuego gotero, por gota va haciendo este túnel hasta que se resquebraja. Todos hemos sentido eso. Creo que la separación de una pareja es bastante así, ¿no? Uno sí oye, no entiendes lo que oyes, pero sí lo escuchas cuando ya empieza a ver como una cosa de distancia. Y con lo de Roberto, que tenía que ver con esta poesía, que siempre es una poesía muy erótica, pero siempre también como si el cuerpo, su cuerpo en particular, él no pudiera nunca juntarlo, siempre viene como desmembrado. Es una experiencia totalmente diferente a la mía, porque la mía es caótica, pero no estoy desmembrada. La de él sí, pues me interesó esta idea, digamos que leí el libro en la medida que yo lo puedo entender, pero me pareció que yo podía trabajar sobre esta reorganización o esta exploración de estos territorios que son mi presente y mi pasado. Ya ¿Puedes mostrarnos unas imágenes que pudiéramos decir que representan esta noción de la que estás hablando? aquí O una obra que ejemplifique esa idea. Aquí empezó con estos dibujos que son de esta serie de Intemperie, ¿no? Ya sabes, porque lo que es, digamos, son como mismas formas, pero lo que es interesante son como los fantasmas que van apareciendo, ¿no? Ujú. Que no se salen, perdón, no se salen de esto que sería como tú, que es el cuaderno, pero los ecos son distintos, ¿no? Hay zonas habitadas y hay zonas que no están habitadas. Y eso me gustó. Estos son unos tapices de otra serie, pero ahorita te digo. Y luego con este librito, esto de algo muy pequeño, he tenido que hacer en los últimos años un montón de trámites para poder tener, digamos, soy maestra de tiempo completo, pero no tenía acabada la licenciatura y luego hice la maestría y, bueno, total, siempre hay un montón de trámites y yo vivo en un pueblito, como viste, entonces siempre se necesitaba una foto, entonces iba a las fotos a la vuelta, pero nunca ni me peiné ni nada. Y luego me di cuenta que estas fotos tenían una cosa con el pelo o con la cara, digamos que no eran totalmente favorables. Y ahí, perdón, y aquí lo que yo vi es que esto que estaba buscando es que algo que le daba sentido a este relato se había roto. Eh, Quizás de una manera más anecdótica te lo puedo contar así. Yo creo que la separación con mi pareja fue cuando yo decidí tomar té en vez de café. Y por alguna razón ese gesto que él llevaba el café en la mañana y que era, digamos, como este ritual, que yo tomara té,
a él le conflictuó mucho más que a mí y se hizo un problema a la hora de llevar el café. Y claro, yo no me di cuenta, decía, pero ¿qué le cuesta? Y es que ya no éramos lo mismo. Ya no éramos lo Ya mismo. esa zona como de compartir un espacio común. Ajá. Y por las razones que eran por cosas de salud, pero que entonces esta cosa de que yo estaba pegada a él como un continuo, la decisión era de que yo era yo, pero él lo vio primero que yo. Pero yo lo hice, ¿no? Y eso creo que sí es cierto que marcó una exploración, marcó, digamos, en vez de yo estarlo siguiendo, marcó otro rumbo, ¿no? Algo muy pequeño. Interesante. No es en realidad pequeño, pero es un gesto mínimo al Pero principio. tiene que ver con los rituales de la vida, ¿no? Con los La- rituales. o sea, una vez me recuerdo que escuché que una pareja que tenía toda la vida viviendo juntos y el señor diciéndole a la mujer que no exprimiera la pasta de dientes desde arriba, sino desde abajo, y un día perdió la paciencia y la terminó disparando, que no soportaba que esta cosa de la pasta de dientes, que era un ritual de todos los días, ella constantemente irritara algo que para él era importante y hasta el punto de llegar a literalmente no soportarlo más. Claro, que además tiene que ver que no dominas esa cosa irreverente de ella, ¿no? Que ella, digamos, evidentemente en ese pequeño gesto había, Una rebeldía. ¿no? Una diferenciación, decir, bueno, en fin, pero esto, te digo, pensándolo en esta construcción de estas piezas, esta es la primera, eh, bueno, digamos, no es ni figurativa ni abstracta, ¿no? Donde yo utilicé lo que sé hacer es en la manera de pintar, pero dejé que las formas fueran lo más excéntricas posibles porque justamente estoy en un lugar donde esto que creí que era yo, digamos, esta armadura, esta coraza que conozco, de pronto, por supuesto que es, digamos, la más visible, pero debe haber más capas de coraza, pero de pronto estoy pudiendo experimentar esta especie de juxtaposición, Una de las cosas interesantes de esta pieza, que yo me recuerdo de la primera vez que lo vi, lo pensé como un corazón. mucha gente. Después lo empecé a pensar como un rostro que tenía ojos, después lo piensas un poco desde la perspectiva del cartón animado, pero por otro lado es una obra muy grande de tamaño. O sea, tú aquí estamos viendo esto a través de la distorsión de la pantalla, que es lo contrario a lo que ocurre cuando tú proyectas una imagen en una charla. Si hubiéramos estado en Malva, esta habría sido una imagen gigante, o sea que no tenemos la relación. Y esta es una obra que te confronta corporalmente cuando estás frente a ella. Mm, Es un cuerpo entero, este órgano, esta cosa extraña que has creado, que tiene un cuerno, que tiene como unas patas que no son, parece un vaso comunicante, tiene esta cosa como de la burbuja del cómic, que está abajo conectado con algo, pero que se sale del marco. O sea, tú haces como muchas cosas extrañas con esta obra. Literalmente te atreves a hacer algo que está definido porque está demarcado prácticamente por una línea. O sea, pareciera que hay un dibujo alrededor, pero por otro lado es una forma completamente... O sea, está relacionado con muchas posibles lecturas, pero que es imposible de cerrar, es imposible de definir. Y quizás tiene que ver con esto que tú hablas, ¿no? Es justamente eso lo que me interesa, que es el movimiento, la negociación lo que me interesa. Esta parte que está adentro y afuera, ¿no? Hay cosas que son oscuras, que no se ve, no se ve que hay ahí. Unas están adentro y otras están afuera. Eso me interesaba, ¿no? Digamos, en estas zonas como de turbulencia, zonas más articuladas, zonas que tuvieran que ver con víscera y también Ah, que humor, ¿no? sí, ahora yo me recuerdo haber visto esta pieza antes que le hicieras estas intervenciones. O sea, tenías un plano amarillo rectangular y tenías la estructura de los vasos comunicantes de la burbuja del cómics y agregaste toda esta zona, digamos, se describiría desde la perspectiva de la pintura como una pintura sucia.
Mm. mezclas negro con amarillo, haces una especie de colorinche entre gris y no sé qué sucio, tienes un rosado que termina desbordando y se va de la obra. Pero es muy interesante esta idea de este espacio que de por sí adentro contiene toda esta complejidad y esta informidad, pero está demarcada por estas posibles salidas que salen por diferentes lugares. ¿Cómo pudiéramos pensar en esto? Pensando que uno de los orígenes de esta forma, inclusive de estas dos estructuras que tienes en el centro, tiene que ver con la idea de la burbujita del cómics, que siempre se coloca allí para describir, para que el texto ocupe un lugar. Aquí el texto desaparece completamente. Totalmente. Bueno, lo que me pareció es que aquí ya es una especie del globito del cómic con esta parte más biológica de que se conecta con otras cosas, ¿no? Hay una parte que está conectada con el afuera, ¿no? O que está conectada con otras cosas que lo continúan, ¿no? Una especie como de tentáculos. Para mí tenía que ver con la complejidad del afuera y el adentro, y cómo en el adentro hay otro afuera. Y, no, y hay otro adentro y hay otro afuera. Eso es lo que me parece interesante. También si te fijas en lo que se supone que es afuera, también hay zonas diferentes, ¿no? Y bueno, y me interesa porque es un poco lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Así digamos que está el coronavirus allá afuera, pero adentro hay otro tipo de virus también, ¿no? Que está accionado por toda esta ansiedad, por toda esta especulación. Entonces, hay una especie de... No solo eso, sino que está dado por la condición del cuerpo. Nuestro cuerpo no es fachada, nuestro cuerpo es complicado, nuestro cuerpo está lleno de sangre, está lleno de fluidos, está lleno de cosas que sentimos, es desordenado, etcétera, etcétera. O sea, yo siento que en ese sentido tú tienes otras piezas aquí un poco más adelante que también hablan de esto, pero por ejemplo, esta pieza también tiene una cosa como de célula, ¿no? Hay una especie como de fertilidad atormentada, porque es una fertilidad que está rodeada de estos espacios negros concéntricos, hay una energía allí que está creando algo y esta burbuja comunicante afuera se transforma como en un parche de este espacio externo, ¿no? Y después tienes esta sociedad, por decirlo así, que está abajo, o sea, que estás constantemente como contaminando y creando estos espacios. A mí una de las cosas que me parece interesante de esto es que justamente tú hablas de estos dos procesos, en donde has revisado toda tu obra y no sabes para dónde vas a ir, sientes que es una obra que ha llegado después de 40 años a un lugar y que has dicho ya muchas cosas. Estás en un momento que a nivel de tu vida sientes un cierto vacío y un cierto sentido de pérdida. Has perdido como estos hilos, o sea, tu inocencia, como quien dice, tu inocencia se acabó. Y la inocencia de cierta inconsciencia, así la inocencia se pierde a los 50, a los 60 años. Hay una especie de pérdida de inocencia cuando realmente quedas como, o sea, muchas veces ocurre eso, que cuando los padres mueren, finalmente te haces libre, finalmente puedes ver estas cosas, finalmente te separas de eso. Entonces hay una serie como de muertes internas y externas que te llevan a eso y un momento que tú sientes que quizás no puedas decir nada y escoges esta metáfora de la coraza como un espacio que habla de esta dialéctica entre el pasado y el presente y estos mecanismos que creamos, pero la utiliza para desarticularla completamente y aprovechas este momento para crear una especie como de, yo no lo diría como un nuevo comienzo, pero creas estas nuevas posibilidades dentro de una suerte de desorden escatológico y vital y comunicante completo, o sea, es un desparpajo absoluto. O sea, es como que ya, bueno, en inglés se dice embodiment, es que nunca sé cómo se puede decir esa palabra en español, es tan útil. Es como que ya, digamos, tu cuerpo toma todo esto y se asume esta especie de libertad epistemológica, psicológica, conceptual, estética. Y además ocurre a través del lenguaje de la pintura y de unos formatos grandes de la pintura. Unos formatos grandes, sí, los formatos grandes me gustan. Hay una parte
de libertad y de sociedad que, digamos, ha hecho muy exprofeso, pero también de energía, que eso me interesó, ¿no? Digamos que, que, no sé, esta serie ha sido para mí muy, muy sexual. Y por otro lado, ya sabes, no estoy en un momento de un enorme deseo sexual, entonces es interesante que se haya volcado en este lugar especulativo que es el taller, ¿no? Hay también esta necesidad de comparar, aquí se ve muy bien, como cosas de escalas, ¿no? Y de estos espacios, digamos que lo de Coraza también me interesaba en estas partes que se quedan como fijas, ¿no? Estos lugares que están, vamos a decir así, petrificados y que de alguna manera están siempre, siempre ahí. Yo creo que estas figuras así que tienen como más acuarela, que parecen etiquetas, que en realidad vienen de unos post-it que yo siempre uso para hacer pequeños dibujos como de ideas y demás, ¿no? Es como una especie de recordatorio, de algo fijo, de algo que, como una anotación, ¿no? Pero, por otro lado, es una anotación que tiene sentido y no lo tiene, ¿no? Hay, yo creo que a esta edad también hay como la conciencia de saber que hay cosas que no tienen respuesta y que justo porque no la tienen, eh, es que son importantes, por así decirlo, ¿no? Una especie de no respuesta es un lugar también vital, ¿no? Ujú. Vamos a ir concluyendo esta conversación, porque al final es de 2 horas, probablemente la vamos a dividir en partes. Em, Justamente en la exposición de Corazza en la galería reúne en parte el pasado que has hecho por la obra hoy. Empezamos, digamos, por el cuerpo social y por la obra desde los 70 hasta ahorita. La exposición jamás la llevamos a llamar retrospectiva, pero la exposición se propone como una mirada dialógica entre el pasado y el presente. Y es interesante que sea así porque el término de la coraza también habla de eso. Tu obra está constantemente, quizás antes no tanto hablando del pasado, No. pero a medida que vas haciendo estos procesos introspectivos, siempre hay una especie de suerte de temporalidad extraña, ¿no? Que es una temporalidad que no es lineal. Y eso sí tiene mucho tiempo apareciendo en tu trabajo. Uh-huh. Y en la exposición hemos intentado hacer una museografía que no es como la obra, porque sería imposible hacerlo y sería redundante hacerlo, pero sí una exposición que tiene como cierta, es un poquito barroca, es una exposición que digamos que te asalta los sentidos, la puedes ver, tiene como un espacio más íntimo, que lo llamamos como una especie de espacio que es como un nido que refleja esta especie de pasaje hacia adentro que se manifiesta en la obra y que se manifiesta inclusive muy especialmente en esta obra que tienes aquí en este momento, ¿no? Que ahorita lo acabo de decir, o sea, que buscas, 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 investigas, 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 exploras, 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 entras, pero al final no están todas las respuestas y creo que esta metáfora de una especie de situación de inagotabilidad y orgánica, ¿no? Y donde, por ejemplo, el deseo ahora y la sexualidad se transforma en esta especie como de exuberancia estética, en esta especie como de misterio estético, esta cosa como esta tensión plástica que tú creas allí. Entonces también ahí estamos hablando de una idea de metamorfosis. Yo creo que estas metáforas son importantes para, a mí me interesan porque como hay varios procesos como de revisión de la vida de tu obra, de donde tú vienes de los últimos años. Acá, la conclusión no es una conclusión. La conclusión es la no conclusión. La conclusión son esta especie como de grandes comienzos que se van mezclando
temporalmente, estéticamente, corporealmente, conceptualmente, sensualmente. Y me parece que como forma de pensar a tu obra en el presente, en relación a esta especie de pasado orgánico y complejo y desobediente que has hecho, esta desobediencia está más que nunca palpable en esta obra de ahorita. Y a mí me interesa de sobremanera porque además la manera como se piensa mucho la feminidad de la mujer después de cierta edad, se empieza a pensar muchas veces desde una especie de tranquilidad, de haber llegado a un cierto lugar y tú te rehusas absolutamente a eso y hablas de una especie bueno, lo que tú defines como lo salvaje, ¿no? Mm. Y que se traduce como esta tensión y este espacio dentro, fuera, paisaje, mente, coraza, pero es una coraza que se abre completamente sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Esta especie de intimidad y sensualidad desbordada que yo sí creo que sientan estas obras, ¿no? Sí, me gusta lo que dices. Sí, para mí es una manera justo de abrir y de explorar. Ahora, con la ventaja que no tengo que convencer a nadie, ¿no? Eso me parece que ha sido para mí ahora importante. Y claro, creo que habíamos hablado alguna vez, la vejez, digamos, la edad, no es que yo me sienta vieja, pero efectivamente son muchos años y soy maestra, además, como tú. Entonces, hay como una cosa interesante con la gente joven también, como de poder no estar siempre en primer término. Y creo que con esta obra a mí me posibilita poder jugar de muchas maneras. Y te digo, el taller para mí siempre ha sido un lugar de mucha exploración y de mucho placer. Y bueno. Yo sí agregaría, antes que terminemos, que de alguna manera hay una cuestión que pasa también con la juventud, que es que hay una necesidad tan imperativa como de explorar y decir, que uno como que se hace como, uno se sobrepasa ciertas cosas. Entonces la obra termina teniendo una contundencia y una afirmación, a pesar de que fue construida desde un lugar de tormento, desde un lugar de duda, desde un lugar de necesidad de cierta aprobación en algún momento. Yo siento que tu obra nunca ha funcionado desde una obediencia. Puede ser que haya funcionado antes desde un lugar en donde tú querías pertenecer y decir de una manera como más digamos, quizás establecer un lugar o ponerte en un sitio, pero ni siquiera desde la afirmación, porque ustedes no tuvieron eso en México. Este grupo de mujeres que tú describiste en esta charla, algunas están teniéndolo ahorita. Ahorita, sí. Ahorita, pero además es una cosa relativa, ¿ya? Entonces, yo creo que ahorita lo que tú tienes es que tienes, digamos, una potencia en donde de verdad ahora, o sea, la afirmación que tienes desde allí es desde es que no sé cómo describirlo, o sea, si uno piensa en la vida como una especie de espacio dialógico entre tánatos y eros y tánatos están ya ahí funcionando juntos, están así como hirviendo de una manera muy potente, pero con eros siempre llevando la delantera. Qué suerte, ¿no? Sí, pero nosotros los vamos a dejar. Muchísimas gracias, Magali. Es increíble todas las cosas que nos has explicado, cómo logras articular a lo largo del tiempo tu obra y los invitamos a todos cuando la cuarentena del coronavirus nos suelte, que puedan ir a ver la exposición y muy pronto también va a haber una visita virtual de la exposición para que la puedan ver desde antes, de alguna manera, experimentar eh, a la coraza de Magali Lara en Walden. Muchas gracias. Hasta luego.